Dice la Biblia, Corintios 12, no quiero, hermanos, ignoréis acerca de dones espirituales. Padre, gracias por dar tu preciosa palabra, todo lo que ha llevado o que hay detrás de cada letra y de cada página, cada sacrificio, cada gota de sangre que se derramó, cada esfuerzo por tratar de preservar, de cuidar y de mantener la pureza de tu palabra a lo largo de no solamente de décadas, sino de siglos. Gracias por darnos este precioso libro perfecto y santo. Te ruego que nos ayudes, ya que lo hemos sabido, para que junto con este precioso libro nuestro corazón también se abra, de manera que tu Espíritu Santo nos pueda dar aliento, motivación, discernimiento para aceptar tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pablo está escribiendo, le escribe a los hermanos corintios, a los hermanos corintios, ¿verdad? Perdón. Y les hace un encargo. Pablo les escribe y les orienta, y más que orientar, les escribe para que los hermanos no ignoren el mismo versículo que ya leímos. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los hermanos de Corinto, la congregación, estaba entusiasmada en la vida cristiana, pero estaban dejándose llevar por sus pasiones, por sus sentidos, por la carne, lejos de cegados y encausados y dirigidos por el poder del Espíritu de Dios. Ellos estaban haciendo la obra de Dios a su propia manera, porque no habían permitido en su carnalidad, no le habían cedido al Espíritu de Dios el control de sus vidas. No habían permitido al señorío de Cristo que gobernara cada área en particular de su esencia misma. Que ellos hacían mantenían la iglesia y trataban de hacerlo pues a como ellos pensaban que debía de ser. Pablo dijo: no, hermanos, está bien, están teniendo los cultos, aprendieron a llevar a cabo los cultos, pero no lo están haciendo de la manera. Todo el mundo quiere hablar, muchos quieren profetizar, todo el mundo. No, hermanos, había hermanas, había mujeres que hablaban en lenguas, querían hablar en lenguas. Pablo le dice: a ver, hermanos, no se equivoquen. El don de lenguas y el don de profecía es para enseñar en la iglesia, y el que enseña está. Dice Pablo a la mujer, las hermanas ahí en la congregación deben de callar, no deben de hablar, no deben de predicar. A eso se refería. No deben de predicar en la congregación, porque hay hombres, hay varones, dice Pablo, y no deben de hacerlo. Así que las hermanas que tienen un mensaje de Dios en lengua, dicen: no creo, porque ese don solamente es para los varones, no es para las mujeres. Así que primeramente dijo Pablo: las mujeres se van a sentar, ustedes van a escuchar, tienen otro ministerio, pero en cuanto al don de lenguas, se sientan y comienza a hablar. Y entonces los hermanos, los varones, realmente Dios les haya dado, el Espíritu de Dios les haya dado el don de lenguas, es decir, de hablar en otro idioma extranjero o desconocido a ellos, la voz del Espíritu Santo, ellos hablan en otro idioma, otro dialecto distinto, cuando el Espíritu nos da, pues de permitir que solamente máximo haya 3, porque si tienen un pastor, pues deben de darle tiempo, para que Dios quiere darles un mensaje a través de aquellos que tienen el don. Entonces permítanlo uno, y luego otro, y luego un tercero máximo, ya no más de 3. Y también quiero decirles que, como si no hay alguien se levanta a dar un mensaje en una lengua extranjera, una lengua extraña, de que ellos desconocían esa lengua, un idioma que ellos no hablaban, debe haber alguien que interprete ese idioma, porque habla en otro idioma distinto al cual toda la congregación no van a entender nada. Se van a quedar en las mismas. Así que mejor, si las lenguas, entonces que se quede sentadito, se quede calladito, y aquel que
tiene el don de profecía, si es que Dios le da un mensaje para que lo comparta a la congregación, pues entonces lo predique. Pero no se crean, dijo Pablo, tenemos que regular este asunto. No quiero que ignoréis, dijo Pablo, acerca de los dones espirituales. Ya mencionamos, hermanos, que un don es una habilidad sobrenatural dada por Dios a sus hijos para servirle a Él, nuestra propia iglesia. Es decir, un cristiano, una persona al arrepentirse y creer en el Señor y convertirse a Cristo, debe estar y debe pertenecer a una iglesia. Es el cuerpo, el Espíritu de Santo le ha bautizado, ha sido bautizado y el Espíritu de Dios le ha sumergido, le ha introducido al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, a la familia de la fe. Evidentemente, sin embargo, ese cristiano, para poder crecer y desarrollar sus dones que ha dado, pues debe de estar en una iglesia local. No puede haber ningún cristiano que pertenezca, como dicen algunos, a la iglesia universal. Y eso les da, y eso creen que les da derecho de estar en iglesia a otra. No existe tal cosa. No, iglesia universal, toda la iglesia de Cristo es visible, es una iglesia local. Y en una iglesia local, dice Dios, ahí tienes que desarrollar tus dones porque tienes que servir. Tienes que servirme. Así que un don, Dios los dio, hermanos. Dios dio los dones. Hay dones de señal o dones revelatorios. De manera que esos dones debían de ser utilizados a través del periodo en el cual el canon del Nuevo Testamento estaba compilándose y llevándose a cada vez que la revelación del Nuevo Testamento terminó por parte de Dios y se completó. Los dones de señal o los dones revelatorios cumplieron su función específica. De manera que la revelación de Dios a través de ciertos dones debían todavía de ser autenticados, dichos dones revelatorios o de señal, tenía que autenticarse para que la gente viera que realmente era una natural por parte del Espíritu Santo. Pablo les dijo a los hermanos, no, hermanos, yo quiero que sepan ustedes lo concerniente, los dones del Espíritu. No quiero que creen, porque no quiero que piensen que todos van a hablar en lenguas, que todos tienen don de sanidad, que todos tienen el don de servicio, el de servir, que todos son apóstoles, Pablo. Tienen que, en un cuerpo hay muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente y específica. Así que Dios nos ha dado dones, es una habilidad, repito, sobrenatural, dada por Dios, Espíritu Santo, a los creyentes para servirle. Damos también que un talento, hay una gran diferencia entre un talento y un don. Un talento es una habilidad natural. Es una habilidad que Dios le ha dado a todo ser humano que hemos nacido físicamente y es una habilidad natural que tenemos cuenta que probablemente habilidad o habilidad para alguna actividad y la descubrimos y la vamos desarrollando. Hay unos que tienen, todos tenemos habilidades, todos tenemos no las mismas, sin embargo coinciden una familia con otro individuo. Sin embargo, un talento es una habilidad natural que poseen las personas al momento de nacer, básicamente cristianos, creyentes, no creyentes. Pero un don espiritual es una habilidad sobrenatural. El talento es una habilidad natural y el don es una sobrenatural. También que un don procede de la palabra charis o charis, que significa gracia, es algo que Dios ha dado por su gracia, nada más. Nosotros no es los dones espirituales no son escogidos como maquinita para comprar galletitas o sodas, ¿verdad? Metemos monedas, entonces quiero esto, esto y esto. Los dones espirituales no son dones nosotros lo cogemos y decimos, Señor, yo quiero esto, quiero ser pastor, quiero ser evangelista, quiero ser adorador, quiero ser que tenga el don de enseñanza y quiero esto y quiero lo que el otro. No. Dios nos da como Él quiere. De hecho, la Biblia nos dice que no debemos dar, hermanos, para pedirle
a Dios que nos dé un don específicamente, sino que debemos de orar para poder discernir con claridad cuál o cuáles son los dones que Dios ya nos ha dado. Así que la semana pasada, Dios nos ha dado al menos un don. Tenemos que identificarlo para poder desarrollarlo. Mencionamos también que debemos de echar oportunidades que se nos dan, que se nos presentan en la iglesia para poder aprovechar. Hay hermanos que se les pide algo y dicen, no quiero. Pues ¿cuándo van a identificar sus dones si no quiere hacer nada? Entonces, hermano, hermana, me puede ayudar en cuna, me puede ayudar en la cocina, me puede ayudar en la limpieza, me puede ayudar haciendo esta cita, me puede ayudar comprando esto y llevarlo a fulano de todo, me puede ayudar viajando a hacer esta comitiva, quizás tenga que hacer un viaje largo, me ayuda a dirigir, me ayuda a cantar, me ayuda a presentar un himno especial. No pasa al frente y lee esto, ¿por qué no va allá y me ayuda, hermano? O cuántos están dispuestos a venir y trabajar aquí. Recuerdo que cuando estábamos con la iglesia de donde nosotros procedemos hace muchos años, se comenzó a construir, era un edificio, pues, aproximadamente santuario también, de un solo piso. Y entonces, pues la iglesia comenzó a crecer y el anteproyecto, el proyecto de construcción era de 4 pisos. Así que se quitó el techo porque ya habían venido a poner las vigas de acero para levantar los otros pisos. Quitado las ventanas y había material, había grava, había arena, había sacos de cemento, varillas, y ya no teníamos los prácticamente en parte, solamente estaban las paredes de concreto, de bloque, y los hermanos, yo estaba muy chico, no sé, yo tenía unos 10, 11 años aproximadamente. Recuerdo que el pastor decía, hermanos, necesitamos venir a velar porque ya no hay puertas y hay que venir adentro, velar todas las noches hasta que podamos levantar y tapar, pero hasta que vengan y terminen de poner las vigas de acero. Hermanos que iban y la noche velando. Bueno, tenían que turnarse, ¿verdad? Se iban 3, 4 hermanos y ahí cenaban, comían, prendían una fogatita ahí en medio, ¿verdad? Para no dormirse, estaban. Y bueno, cuando 2 dormían, al rato, ¿verdad? Los otros despertaban y ahí se iban turnando para cuidar el templo. Pero yo recuerdo que había hermanos que decían, no, pastor, eso no es para mí. Yo. Es muy fácil, ¿verdad? Quedarse en cama cuando otros hagan la obra del Señor. Y cuando digo obra del Señor, no me refiero a que tienen que estar detrás de un predicando o en una clase para niños. La obra del Señor es todo lo que se nos puede ofrecer en la vida cristiana por hacer y servir al Señor. En alguna ocasión me tocó llegar ahí porque mi papá se quedó, fuimos a llevarlo, recuerdo, y bueno, ya estaban ahí otros hermanos y otros jóvenes, ¿verdad? Cuidando, y al principio pues todo ímpetu, pero ya pasaron los días y las semanas y ya no cualquiera quería quedarse a velar porque pues era pesado. Todos los hermanos tenían que trabajar al siguiente día, algunos de ahí se iban a su casa sin dormir bien, y era trabajar y se habían comprometido ciertos días a la semana, además de que pues iban a apoyar y ayudar en el día en lo que se pudiese a los arquitectos que andaban dando sus vueltas en la construcción. Es buscar maneras, buscar, hermano, puede hacer esto, hermano, puede ayudarnos, y discernir. Si usted dice, bueno, yo tengo este don, yo con aquello ni me meto. No, trate de involucrarse en la obra del Señor en la medida que se pueda. Hacer las cosas bien. Si Dios le ha dado un talento, una habilidad natural, desarrolle y ofrézcasela al Señor. Y si usted tiene talentos que seguramente don o dones, desarróllelos, indague a ver cuál es. Y usted dice, es que no me da por ahí, no se me da la enseñanza, a mí no se me da muy bien eso de estar. Bueno, quizás pues, no sea su don. Rara uno no es. No hay el don de diaconado, pero recuerdo que un hermano se aferró a que quería ser diácono en la iglesia. Yo quiero ser diácono, yo quiero ser diácono, yo quiero ser diácono. Y ahí dice, yo quiero ser diácono, yo quiero ser. No podía ser diácono, era divorciado el hermano. Y dentro de las escrituras, un divorciado no puede ser diácono. Y el hermano, que no pasa nada, no diga nada a la congregación, pastor, pero yo puedo servirle. No puede. No se puede, ni le busque, ni le indague, ni insista por no ser diácono.
Pero no se aferre a algo, busque la otra. No, que yo quiero ese. Dice la Biblia que el que ejerce bien el diaconado gana un grado honroso entre los hermanos. Hermano, quería protagonismo y no servicio. Así que debemos de pedirle al Señor que nos muestre y que nos dé la capacidad y la claridad para poder entender cuál es el don que Él nos ha dado o cuáles son los dones que Dios nos ha dado a cada uno para poder desarrollar y servirle a Él. En la iglesia, la Biblia dice, hermanos, que Dios ha dado los dones como Él quiere. Primero Corintios capítulo 12, versículo 11, ya lo mencionamos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno, está hablando de los dones, Pablo, a cada uno en particular como Él quiere. Si Dios dice, yo le quiero dar a esta hermana este don, y a su vecina este don, y a esta hermana este otro, y este don a aquel hermano, y este don a este no, y esta habilidad sobrenatural a aquel hermano, obviamente Pablo les dice, son dones distintos, cada uno en particular. En una congregación debe haber personas, debe haber hermanos, miembros del cuerpo local, donde no todos van a tener el mismo don. Quizás en un momento dado, dos tengan dice, dijo Pablo a los hermanos corintios, un cuerpo está compuesto de muchos miembros. Y cada miembro debe cumplir su función. Tienen dos pies, tienen dos extremidades inferiores, dos extremidades superiores, tienen la cabeza, tienen ojos, tienen brazos, tienen dedos, tienen codos, pueden caminar, pueden hacer muchas cosas. Dice, porque el pie no quiere ser pie y dice, yo quiero ser mano, va a dejar de ser pie. Pues no, dice Pablo, tiene una función, lo usó Dios. Dios colocó los miembros del cuerpo humano con determinada función, con determinada anatomía, con cierta forma, porque hasta eso Dios es sabio y al cuerpo le dio determinada forma, anatomía, porque así era necesario que era Dios. Y uno dice, ¿de qué sirven los dedos de los pies? Perderíamos el equilibrio y nos íbamos a caer, hermano. Cuando uno pierde dedos del pie, puede uno desequilibrarse tan fácilmente, si puede uno caer, tropezar. Si uno pierde alguno de los dedos de la mano, difícilmente cada miembro Dios lo en su debido lugar, con su debida función muy particular. Uno con el otro no puede suplirla. Cuando alguien pierde alguna de algún miembro, hay unos miembros del cuerpo que se pueden reponer con una prótesis, pero no es lo mismo. Pablo dice, hermanos, no quieran todos ser apóstoles, no todos apóstoles. No quieran todos ser pastores, porque no todos son pastores, ser ayudadores, porque no todos tienen el don de ayudar. No quieran todos ser maestros, porque no todos se van a hacer maestros. No van a querer hablar, no todos hablan en lenguas, porque debe de haber quien escuche, y quien hable, quien predique, y quien enseñe, y quien sirve, y quien ayude, y quien ministre, y quien presida, dice Pablo. Dios ha dado los dones, el Espíritu de Dios ha dado los dones, dice Pablo, como Él quiere. Fíjate la expresión, al antojo divino. No, Señor, yo quería tener este don, pero no me lo diste, pues ya no te voy a hacer, ya no voy a hacer nada. No, dice Dios, ¿qué te pasa? No seas ridículo. Yo te di un don, yo te di una habilidad, desarróllala. Sabes hacerlo. Sirve, desarrolla ese don, hazlo y vas a ver que la obra del Señor va a ser engrandecida y cuando aprendas a desarrollar y abundes en ese don, entonces voy a hacer que obras otro que también ya te he dado. Distribuye los dones, hermanos, el Espíritu como Él quiere, dijo Pablo. Ahí mismo en el capítulo 12 continúa expresando el apóstol Pablo respecto a la distribución de los dones y dice versículo, y aún nos puso Dios en la iglesia local, primeramente apóstoles. ¿Por qué apóstoles? Primero apóstoles, en ese orden, porque la Biblia dice en otro pasaje en Efesios, me parece, donde Pablo mismo les dice a la iglesia de Éfeso que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia del Señor Jesucristo, es establecida y establecida sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas. Era necesario que hubiese el don de apóstoles, si fueron 12 nada más, y algunos con el don de profecía,
predicar, para enseñar. Los apóstoles predicaban, pero hacía falta profetas que eran los predicadores, los maestros de la Biblia, los pastores que venían a suplir el púlpito cuando un apóstol se después de establecido una iglesia. Un apóstol tenía la autoridad divina para poder establecer una congregación, para poder predicar, para poder exhortar y para poder presentar la palabra de Dios. Apóstoles, dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. No dice en la doctrina de los profetas o en la doctrina de los que hacían milagros o hacían sanidades. Dice de los apóstoles. Por eso, razón por la cual Pablo dice a Dios en las iglesias, dice primeramente apóstoles, luego profetas. Básicamente el don de profecía podemos definir en aspectos, el don específico en sí y una área en general, en sentido general. El don de profecía era el que daba un mensaje a la congregación dado por Dios. Hoy en día los predicadores, los evangelistas o los misioneros o los pastores, en un sentido, cuando predicamos, estamos profetizando porque estamos dando con ese sentido. Pero ya no hay profetas. Ese don terminó. Y vamos a verlo en un momento. Así que eran los apóstoles, primero apóstoles, segundo, dice Pablo, profetas, lo tercero, maestros de la Biblia. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios está pensado más en la enseñanza que en cualquier otra cosa. Apóstoles, profetas, maestros, y eran maestros de la Biblia, no eran maestros de una institución escolar secularizada. Puede haber un buen maestro de una institución primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pero no necesariamente tiene que ser que tenga el don de la enseñanza. No necesariamente maestro secular va a ser un buen maestro de la Biblia, necesariamente o exclusivamente. Dice maestros, pero también dice puso en una iglesia, luego comenzando ya los de plano, encontramos, dice Pablo, después los que sanan, luego los que ayudan, también los que administran la iglesia y luego tienen el don de lenguas, hasta el final el don de lenguas. Dice Dios puso Dios, dice la Biblia. Los dones espirituales no los escogemos, repito, los recibimos de parte de Dios, Espíritu Santo. Los da como Él quiere. A unos puso Dios en la iglesia. Escogió el don. Pablo le dice a Timoteo que alguno anhela, desea ser obispo, es decir, un pastor, porque el término obispo, anciano y pastor se refiere en la Biblia a la misma persona. El anciano es el pastor, el obispo es el pastor, el pastor es el obispo y el anciano. Solamente define diferentes o distintas funciones o labores. Así que Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, hermano Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela, si alguno espera, desea ser un predicador, un pastor, un maestro de la Biblia, pues tiene un buen deseo, pero es necesario primero que recapacite y haga una evaluación respecto a estas características o requerimientos, pues no cualquiera puede serlo, dice Pablo. Es un don y es un llamado de naturaleza divina. Si tú lo quieres hacer está bien, pero vamos a ver si pasas por este filtro para que puedas definirte si realmente eres llamado de Dios, y si eres llamado de Dios, Dios te ha dado el don de pastor, no de pastor, de pastoreado o de pastorado, porque el don pastor el don no es del lugar donde se pastorea, es la función que se hace de enseñar, de dar alimento, es el alimentar a una congregación, sencillamente. Dios los distribuye como Él quiere, puso Dios. También en Efesios 4:11, hermanos, lo mencionamos bien la semana pasada, la Biblia, que Él ha puesto en la iglesia, versículo 4, versículo 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y profetas, estos dos dones.
a unos apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros constituyó evangelistas, a otros constituyó pastores y maestros. Es decir, el don de ser pastor y el don de enseñar o el don de maestro. Perdón, el don de maestro. Así que dice, y él mismo constituyó. Distribuir los dones espirituales, queridos hermanos, no es cuestión de escoger, reitero, es cuestión de discernir qué don o dones Dios nos ha dado. No yo quiero ser así, yo quiero este don, yo quiero esto. No. Señor, dame don de servicio. No, pues si Dios no se lo dio y no lo ha entendido usted, no ha discernido que Dios no le dio el don de servicio, pero usted puede servir como quiera. La Biblia dice que ¿se acuerdan lo que dijo Pablo en Romanos? Pues Dios, ahora somos siervos de justicia, somos esclavos, somos sirvientes de Dios. Tenemos que servir a Dios. Dios nos ha dado libertad. La doctrina de la regeneración es que Dios nos ha dado libertad y ahora hemos escogido en realidad de servirle a Él, hacer algo en la iglesia para la gloria de Dios. Cuando digo iglesia, de una iglesia local, no que necesariamente dentro del templo se tienen que hacer todas las cosas, muchas cosas que se hacen fuera del templo. Él mismo. Ahora, y voy a la parte final, que es el punto 3. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Para qué Dios dio dones a los hijos de los hombres, como dice en la Biblia? Bueno, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 3, 7, perdón, 1 Corintios 12, 7, nos dice la Biblia lo siguiente. Primera a los Corintios, no sé si dije segunda, pero es primera a los Corintios 2, 7. Dice la Biblia, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dijo Pablo. La manifestación del Espíritu se refiere a lo espiritual, de manejarlo, de desarrollarlo de una manera. Dice, para provecho. Para provecho. Es decir, o para edificación. Dios ha dado los dones, hermanos, para edificar a su iglesia. En el capítulo 14, versículo 12 de 1 Corintios, repito, capítulo 14, versículo 12, Pablo reitera esta idea. 14, 12, dice la Biblia, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, es decir, procura desarrollar y servir en esos dones que Dios te ha dado, dice, para edificación de la iglesia. No es para que el protagonista. La de los dones, hermanos, que el Espíritu Santo ha provisto a sus hijos es para, como dice Pablo aquí, para edificar la iglesia. Qué bendición es cuando hemos tenido la pandemia, pues obviamente no tenemos las mismas libertades, las mismas actividades, pero qué bendición cuando hemos recibido a gente de fuera, cuando hemos tenido alguna conferencia o cuando hemos recibido un culto especial, alguna congregación con su esposa únicamente, ¿verdad? Y cuando tenemos una condición es ver a los muchachos que sirven la comida o a las hermanas sirviendo la comida, sudando, atareadas, bien serias las hermanas porque andan prendiendo la comida, sirviendo, prendiendo aquello, faltando y corriendo para atrás. Hermano Benjamín, tráigame aquello, hermano Javier, traiga esto, hermano Manuel, haga esto, hermano, llámenos a los demás con esa vozarrón que tiene y ver a los hermanos movidos sirviendo al Señor. ¡Qué bendición! Eso es edificación. Cuando uno ve a los hermanos, llega un predicador, un misionero, un pastor, a mí me gusta nosotros darles de comer, nosotros podemos encerrarlos y tenerlos todo el día, ¿verdad? Pero qué bueno que, hermanos, ¿quién quiere llevar a cenar al pastor y a su esposa? ¿Quién puede llevarlo a desayunar o a comer a sus casas? Y cuando los hermanos dicen, pastor, yo me lo llevo, yo paso por él, paso por la pareja, yo paso por el misionero, yo lo voy a llevar a comer, ¿a dónde van? Pues a donde el Señor me diga. Pues llévelo, pasen un buen tiempo. Servir al Señor, qué bendición. Eso edifica congregación, eso edifica a los hermanos, que vemos que hay disposición, que hay interés, amor por los siervos del Señor, por de Dios, por la iglesia, por los hermanos que vienen de fuera, por la congregación. Recuerdo que cuando tuvimos a los más de 130 jóvenes
el año pasado en verano, ¿verdad? Como los hermanos estaban allá con un asador nada más, hermano Benjamín, los hermanos, hermano Javier, hermano Edwin, hermano Manuel, ahí no se daban abasto, ¿verdad? Yendo las hermanas, yendo, viniendo, ¿verdad? Con las Winnies y con el pan y con las carnes de la hamburguesa, yendo y viniendo, y ahí faltan 12 y faltan 15, 20 y faltan más pan, y comen, no se daban abasto. Qué bendición, sudando y preocupados, y yendo y viniendo, pero lejos de quejarse, hermano, bendición. Eso es una bendición, servir al Señor. No, pues yo no voy a servir, no voy a hacer nada en la iglesia si no compran esto, si no hay esto. A mí no, pues vamos a servir al Señor con lo que tenemos. Imagínense, mis hijos, pero yo no les voy a predicar, gente, hermanos, hasta que tengamos un templo bien. No, pues hay que predicar donde se pueda. Hay que predicar donde se pueda. Debajo de un árbol, debajo de en una casa prestada, en esperar que la gente, qué problemas en ocasiones empieza la iglesia o que en un lugar está cierto, hermano, porque que hay que entrar a la casa, a la salita, pero hay gente, hay visita y tenemos que esperar que la visita salga para poder entrar, y como la visita no sabe que nos prestaban la salita para hacer los cultos, bueno, pues no podemos llegar porque pues nosotros estamos recibiendo la bendición de que nos presten sin pagar renta. Ahí es que se iban las visitas, pues ya entrábamos, movíamos todo y se acomodaba, pero se disfruta, es una bendición. Dios ha dado los dones para edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, hermanos, el apóstol Pablo ahora a la iglesia de Éfeso le dice, hermanos, Dios nos ha dado dones, nos ha dado habilidades naturales para edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha establecido a personas con ciertos don de pastor, el don de apóstol, el don de profecía, el don de evangelista y el don de la enseñanza en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, es edificada dones, cuando se ponen al servicio de Dios sus habilidades, sus talentos, sus capacidades, ofrecerlas para Dios. Hay hermanos que dicen, pero yo no sé qué puedo hacer. Yo no sé hacer nada, no sé leer muy bien, no sé hacer muchas cosas, pero dígame, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Y Dios ve el corazón, mala aptitud, Dios ve la actitud de la persona, la disponibilidad de su alma, de su corazón, y Dios dice, este hombre está bien. Esta hermanita es buena porque dice que no sabe hacer nada, pero sabe hacer mucho. Porque tiene un corazón dispuesto, tiene un corazón para hacer lo que sea. Hay más que dicen, pastor, ¿qué puedo hacer? Ocúpeme en algo para yo hacer algo por Dios. ¿Y quién les ha dicho que como cristianos nuevos convertidos, que hacer algo? Pues es el Dios. Y ellos en su afán, en su anhelo de hacer algo por Dios, ni saben de los dones espirituales, pero hay algo dentro, anhelen abundar en los dones, servir al Señor, hacer algo, acomodar los seminarios, por ejemplo, a limpiar los sanitarios, pintar esta pared que está despintada, ir a invitar a esa persona que se quedó viendo a la iglesia. Hay personas que cuando pasan por un templo se quedan viendo para ver qué hay. ¿Por qué? Porque quizás se acuerdan de su papá, de su mamá, de su tío, de su abuelito o abuelita, que en su temprana edad los invitaban a la iglesia, los llevaban, y cuando ya se cambiaron de residencia, vieron una iglesia y se quedan viendo cuando nos cantan. Pero no se animan a entrar hasta que alguien los invita, pero si nadie los invita a pasar, ellos se van. Y hay hermanos que están dispuestos a salir, a perderse un culto por traer gente al culto, entrar y tener la disponibilidad. Digo, bueno, ni modo, es para la gloria del Señor. Dios me va a ayudar a crecer en otra área, pero yo voy a hacer lo que pueda hacer. Un hermano en la iglesia en Tijuana, hace muchos años de eso,
un joven, él era cholo, de ahí de Tijuana, las colonias más bajas de Tijuana y populares. Él estaba tatuado, está tatuado y se convirtió a Cristo. Entró a las cosas del Señor con un fervor y con un ánimo. Y él decía, yo no puedo callar lo que Dios me ha dado. Su lenguaje, en verdad, florido, de las colonias de Tijuana. Y él fue y aprendió, hermano. Dios lo fue puliendo, Dios lo fue enseñando, Dios le fue madurando. Ahora es un pastor, casado, con hijos, tiene una iglesia. Pero en tanto Dios lo llamaba al ministerio, él decía, ¿qué hago? Yo quiero hacer algo por Dios. Y lo que no muchos cristianos podemos hacer o nos animamos o se puede hacer, él decía, bueno, pues si yo antes me paraba ahí en la esquina para pelear con bandas y con las pandillas de ahí de Tijuana, pues ahora voy a usarlo, esa, ¿cómo se dice? Esa valentía para las cosas de Dios. ¿Y sabe qué hacía este muchacho? Corbata, su camisa blanca, agarraba su Biblia sin saber mucho y se subía a las calafias. Bueno, ya le llamamos calafias en Tijuana, paneles chiquitos, como medio de transporte, y a los mismos camiones, pero más a los camiones, porque le pedía permiso pues se suben payasos, él decía, suben payasos para hacer sus malabares y contar chistes y hacer los dice, pues ¿por qué no me voy a subir yo para predicar de salvación? Él decía, le pedía permiso al chofer, ¿puedo hablarle de la Biblia a la gente? Muchos le decían que no, muchos pues sí. Subía la ruta más larga del Tijuana. Y entraba y subía gente, subía, y se bajaba gente. Y él se paraba ahí en uno de los palos, de los tubos para agarrarse, se paraba, daba su nombre, decía, les voy a predicar la palabra, y empezaba a hablarles de Cristo a la gente. Obviamente, ¿verdad? La gente se burlaba y se ría muchos de ellos. Pero él lo hacía. Varias personas recibieron a Cristo. Algunos fueron a la iglesia, hicieron. Otros no quisieron ya nada. Pero él lo hacía. Algo debo de hacer, pensó él en su fervor y en su primer amor. Continuó haciendo y Dios le dio el don de evangelista a ese muchacho. Nunca dejó de hacerlo. Dios lo llamó al ministerio, se preparó, estuvo a los pies de su pastor, sirvió a su pastor en su momento, ¿verdad? Se graduó, siguió sirviendo al Señor, predicando de Cristo y nunca perdió el fervor por ganar a otros para Cristo. Y Dios lo llamó a otra ciudad, fue una iglesia, una misión. Y ahora es una iglesia. Ha crecido, ha madurado en el Señor. Muchas cosas han cambiado. Dios lo fue dando carácter, lo ha ido madurando. Pablo les dijo a los hermanos, quiero que abundéis. Un día hicieron una presentación de los diferentes ministerios de la iglesia y esa misión a la cual él pertenecía, que era misión de la iglesia. Recuerdo que un muchacho de la iglesia dice, te voy a hacer la presentación para que los hermanos vean de la iglesia, ¿qué haces? Y decía, me voy a subir en tal camión, de tal ruta, ahí voy a estar. Y el muchacho iba con su cámara de video escondida, no había tontos celulares como hoy en día. Y él empezó y se subió, él dijo a mí no me importa, yo voy a predicar. Él no hizo de cuenta, él dijo que no conocía. Y lo grabó como predicador. Y un día presentaron eso y fue de impacto. ¡Qué bendición! Fue de gran bendición a la iglesia. Una cosa, ¡qué bendición! La Biblia dice que los dones han sido distribuidos por Dios, por el Señor, por el Espíritu Santo, para edificación de la iglesia. No para ensalzar el mismo que tiene, no, porque ¿qué están haciendo las manos de más? Nada, están cumpliendo su función. ¿Qué hacen los pies? ¿Qué hace el riñón? ¿Qué hace el corazón? Cumpliendo su propia función en el cuerpo humano. El corazón nunca dice a los sin mí no viven. Claro que sabemos que sin el corazón, si no funciona, no vivimos, ¿verdad? Pero no se jacta de ello porque cada uno en particular tiene una función distinta. Los dones han sido distribuidos por el Señor para provecho de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero también, hermanos, dice la Biblia que Dios ha dado dones a sus hijos para la salvación de los inconversos. Hechos capítulo 2, versículo 11, Hechos 2:11, y ya voy a entrar al final. Hechos capítulo 2, versículo 11, dice la Biblia, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? Bueno, los hermanos estos vino
vino el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas que ellos no conocían, pero de la gente que venía de fuera, que había llegado a Jerusalén. Aves, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, dice, les oímos hablar en lenguas, en nuestros propios idiomas, las maravillas de Dios. Y de 3,000 gente en ese domingo por la mañana, la predicación de Pedro. Los Corintios, si volvemos a este pasaje, primero los Corintios 14:21, Pablo les dice a los hermanos de Corinto, primero los Corintios 14:21, dice la Biblia, en la ley está escrito otros de pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, dijo Pablo, son por señal, son dones de señal o revelatorios, no a los creyentes, sino que el don de lenguas eran por señal a los incrédulos. Pero la profecía no es una señal o va dirigida a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se une en un solo lugar para desarrollar un culto, oración, y todos hablan lenguas, indoctos o incrédulos no dirán que están locos, porque van a estar hablando en otros idiomas que no conocen. Pero si todos profetizan y en algún incrédulo o indocto, por todos será convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón es esto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dice Pablo, a ver, el don de lenguas no es para la iglesia, no es para la edificación de la iglesia. Los que tenían el don de lenguas es para que ustedes hablaran en otro idioma, para que otro extranjero que llegara a estar en la congregación escuchara las maravillas de Dios. Es para los incrédulos que escucharan el mensaje de Dios. O si no había ningún incrédulo no creyente que hablaba su propio idioma, pues Dios quería darles un mensaje a través del don de lenguas. Bueno, pues no usaba el don de lenguas, usaba el don de profecía, la predicación en su propio idioma. De manera que el don de lenguas era para señal para los incrédulos, para que se levantara algún incrédulo que llegara, y si no había, estaba hablando en otro idioma, pues entonces había alguien que interpretaba esa lengua para que el inconverso, el indocto o el no creyente escuchara el evangelio de Cristo. Y si no, bueno, pues entonces era el don de profecía, de enseñar para edificación de la iglesia, los hermanos, don de lenguas para los incrédulos, dice Pablo. Salvación de los creyentes. ¿Cuál fue el propósito, hermanos? Ha sido el propósito por el cual Dios ha dado dones a sus hijos para servirle en la iglesia, especificar la iglesia de Cristo, por esta misión de los inconversos. O una persona llega a la iglesia y ve cómo los hermanos trabajan, sirven en diferentes lugares. Dice, pues aquí tienen un Dios grande, un Dios muy poderoso, porque hacen lo que están haciendo, lo están haciendo para Dios. Lo hacen con un gusto, con una amabilidad, con un amor por la causa. Todo lo que hagamos, de los dones, dice, todo lo que tú hagas con amor, porque si no lo haces con amor, de nada sirve. Si tienes don de lenguas, pero si no tienes amor, pues ¿de qué hablar en lenguas? Si tienes don de sanidad, pero pues si no lo haces con amor, ¿de qué sirve que sanes? Si tienes don de hacer misericordia, o de presidir, o de gobernar, o de administrar, o de ayudar, pero pues, si no lo haces con amor, mejor no hagas nada, dice Pablo. Si hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, pues vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Si tengo profecía, pero pues si no tengo amor, ¿de qué sirve? Nada soy, mejor no hago nada. O cambio mi actitud. Los dones, hermanos, para edificar la iglesia o para salvación de los inconversos, pero también los dones es para dar gloria a Dios. Es para glorificar a Dios. Y aquí termino, Primera de Pedro 4:10, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dice el apóstol Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da,
para que en todo sea Dios dado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si tú tienes este don y este don, Dios te ha dado un don, dice, ministralo, desarróllalo, sirve a Dios. Haz lo que tengas que hacer, sirve a los hermanos a través de los dones, de las habilidades que Dios te ha dado, y no es para quedar en buena posición, en buen nombre, o para que te mencionen o te reconozcan, es sencillamente, dice, para que Dios sea glorificado por medio de tu servicio al Señor. ¿Quién hizo eso? ¿Quién sabe? Es para la gloria de Dios. ¿Quién ganó para Cristo? A fulano de tal, bien duro, que nadie, el hermano o la hermana. Ah, gloria al Señor. No, sí, pues que la hermana sabía o el hermano sabía, tenía que ser con él porque el hermano tiene el don de gente. Y no, es gloria al Señor. Es gloria al Señor. Todo lo que hacemos, hermanos, de servicio en la iglesia, en pro de edificación del cuerpo de Cristo, es para la salvación de los inconversos y es para dar gloria a Dios. Y me parece que este es el primer propósito de los dones, dar gloria al Señor. Todo, hermano, aún la misma salvación, la salvación, la gente, la condenación, fue planeada por Dios mismo para gloria de Él. Vemos en la Biblia que todo lo que se hace debe de glorificar a Dios. Y la Biblia dice, Pedro dice que todo los dones que Dios te ha dado, ministralos a los otros para que Dios, en todos, Dios sea glorificado. El trabajo de los sugieres es para que Dios sea glorificado. El trabajo de las hermanas es para que Dios sea glorificado. El trabajo de los musicales es para que Dios sea glorificado. El servicio que hace para traer a algún hermano que no tiene carro a la iglesia es para la gloria de Dios. Para que digan, el hermano fue y lo trajo, y pues, gracias a Dios por el hermano. Que bueno, gracias a Dios por los medios, por los instrumentos, pero gloria al Señor. Gloria al Señor. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, en la iglesia, hágalo. Usted dice, voy a hacer un pastel al aniversario de la iglesia y me voy a lucir y lo voy a hacer todo lo mejor, los materiales mejores que pueda tener. Hágalo para el Señor. Y si quiere, póngalo en tarjetita ahí de que hace pasteles y tiene repostería, pero principalmente hágalo para la gloria de Dios. Voy a servir a Dios de esta manera, tengo que, esta encomienda, y lo voy a hacer bien para la gloria del Señor. El propósito de los dones, hermano, Dios ha dado dones, el Espíritu Santo ha dado dones a sus hijos para la iglesia, para que sea bendecida, para la salvación de los inconversos, pero también para dar gloria al Señor. No se olvide, hermano y muchachos, también que toquen instrumentos. Todo lo que ustedes hagan es para la gloria de Dios. Las prácticas, los instrumentos, ir escalando y consiguiendo un instrumento mucho mejor. Buscar un maestro para ir puliendo más tu habilidad y tu forma de tocar. Hazlo para la gloria y para la edificación de la iglesia. No debemos buscar la manera de que los jefes sean puestos sobre uno. Y yo estoy hablando en sentido general. Normalmente, pues, quien va a uno la cara por el pastor, y el pastor, y mucha gente ve al pastor. Todo lo que se enseña, se dice y se hace es para la gloria del Señor, la gloria de Dios. Lo más encumbrado, lo más visible que usted pueda hacer y servir a Dios, hasta lo más difícil, como poner un tornillito ahí donde falta un tornillito. Recuerdo que hace mucho tiempo la iglesia tenía un camioncito y pues había que cambiarle el motor, y el hermano que era mecánico, al cual el pastor le dijo, hermano, de cambiarle el motor, lo vamos a comprar, el motor. Y sí, yo lo cambio, dijo el hermano, él era chofer de camiones. Yo lo cambio, dijo el hermano. Yo trabajaba en la iglesia en ese entonces y me dijo el pastor, no, ayudarle en lo que se le ofrezca. Y pues ahí estábamos, el hermano hizo todo, yo nomás estaba ahí ayudándole. Era su chalán, como decimos. Y ya tenemos ahí como 4 días porque no quedaba bien el motor ni la transmisión. Ahí estábamos metidos abajo del camión. Yo estaba desesperado y le decía, hermano, no se espera. Pues sí, dice, pero tenemos que hacerlo bien. Me decía el hermano Felipe, me decía, yo tenía como 19 años, 18. Dice, sí, pero no, dice, pero no lo voy a hacer a la carrera, vamos a hacer para Dios.
Yo pensaba, nadie de la iglesia se va a dar cuenta, va a saber quién puso el motor, ni cómo se puso. Yo era el chofer del camioncito en ese entonces. Pero los hermanos, estaba el camioncito como de 30 personas. Y yo recogía en la mañana, el domingo, en la tarde, los miércoles, y cada vez que había actividades, se llenaba el camioncito, porque ya había una ruta establecida. Los hermanos, yo pensaba, lo pregunté, ¿quién arregló el camión? Y fue el hermano Felipe quien estuvo ahí, puso, ellos iban a disfrutar la bendición de tener un medio de transporte en la iglesia, para ir a la iglesia, para ir al templo y regresar a los cultos. Pero el hermano que se le había asignado lo estaba haciendo con toda la paciencia del mundo, con toda la calma del mundo. Decía, aquí va un tornillo, pero tenemos que comprarlo, ve a comprarlo, aquí está la medida. Y yo le digo, hermano, ¿y si no le ponen como 7 tornillos la transmisión? Pues con 6 se va a sostener. Sí, se sostiene, dice, pero por algo pusieron 7. Vamos por otro tornillo, ve por el tornillo. Voy, la refaccionaba y regresaba. Y dice, está muy sucia esta transmisión y este motor, vamos a lavarlo, pero bueno, vamos a bajarlo. Y la paciencia del mundo. Y me llamó mucho la atención porque él decía, es que lo estamos haciendo para Dios. Decía, tú, yo, nuestras familias nos subimos aquí, se van a subir, hermano, tú lo manejas. Pero tú dices, este camión es de Dios. Hay que hacer las cosas. Y era un camioncito ya viejito, ¿verdad? Pero nos servía, era funcional. Y me acuerdo que ese hermano, siempre que se le encargaba algo, lo hacía siempre a conciencia el hermano. No sabía mucho de las cosas de Dios, pero tenía su corazón puesto en servir al Señor. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Si encargaba algo, lo hacía bien. Tardaba mucho en hacerlo porque lo hacía muy bien. La iglesia era edificada porque había alguien que hacía las cosas bien hechas. Y esa es la manera en que Dios es glorificado, hermanos. Cuando no hacemos las cosas, ahí se va. Ay, acá es para la iglesia. No, al contrario, con mayor razón. Hacerlo mejor, con los mejores materiales, al mejor precio, para la gloria de Dios. Bien, hermanos, pues vamos a terminar. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración.